entre los 15 y 17 años también han tenido alguna vez en su vida contacto orogenital. Y por supuesto, esto abre la posibilidad de que existan mayores transmisiones de infecciones de esta naturaleza. Muchísimas gracias, doctor, por esta breve introducción. Antes de iniciar justamente con la charla como tal y ya pues adentrarnos en esta dinámica, ¿verdad? En los conjuntos, la doctora Jorleni pues justamente nos brindará algunas características de su persona, pues quién es su persona. Antes pues es muy importante entender su pues carrera profesional, su experiencia, y justamente la doctora Jorleni pues tiene esta información que antes de empezar pues es importante que todos los presentes y los asistentes conozcan de por qué se genera pues esta importante charla y pues quién es usted para entender un poco las características. Así que pues antes de iniciar justamente con esta charla le damos la palabra a la doctora Jorleni González. Sí, gracias, Kenneth. Como decía Kenneth, esta charla es organizada por la Red Costarricense de Universidades Promotoras para la Salud y por el programa de odontología TEC. Pero rápidamente les voy a decir, para los que no conocen qué es la Red CUPS o Red Costarricense de Universidades Promotoras para la Salud, es una comisión de CONARE formada por representantes de las 5 universidades públicas del país. Obviamente el Instituto Tecnológico, la UCR, la UNA, la UNED, la UTN. Y a su vez pertenecemos a una red mayor, que es la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras para la Salud. Pero ¿cuál es el objetivo de esta red? El objetivo que tenemos es la promoción de la salud. La promoción de la salud en nuestros campus universitarios. Ya se sabe o está comprobado que económica y biopsicosocialmente es mucho mejor invertir en promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, que en la atención misma de la enfermedad. Como decían nuestros antiguos abuelos, es mejor prevenir antes que lamentar. Es por esto que la red trabaja varios ejes, y uno de esos ejes es el eje de salud bucodental. Es por esto que hoy tenemos el gran honor de tener a un especialista altamente capacitado, máster en patología oral, medicina bucal y maxilofacial, con formación en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Universidad Cayetano Heredia, Lima, Perú, Universidad de Paraná, Brasil. Es profesor del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Latina en cursos como Patología Oral, Microbiología, Inmunología, Patología General, Dolor Orofacial, Abordaje Epidemiológico de Enfermedades Bucales y Medicina Interna. Es docente del énfasis de Dolor Orofacial y Medicina Bucal de la Universidad de Costa Rica. Autor de artículos en revista de corte médico-científico. Su práctica privada es exclusivamente la medicina bucal y patología maxilofacial. Además, tiene práctica institucional en el Hospital Blanco Fernández y en la Clínica de Pavas. Blanco Cervantes, perdón, y la Clínica de Pavas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico de enfermedades orales y maxilofaciales. Y además estudió relaciones internacionales, conferencista nacional e internacional. Así que de manera personal me siento orgullosísima de tener a una calidad de profesional como el doctor. Bienvenido, doctor. Adelante. Lo que sí quiero aclararles tal vez a todos la audiencia que tiene preguntitas, podemos irlas haciendo en el chat. Y al final de la charla va a haber un espacio ya sea para ir leyendo las preguntas o si alguien quiere levantar la manita y hacerla personalmente. Entonces, adelante, disfruten la charla. Bienvenido, doctor Mora, ahora sí a la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco esa presentación tan espectacular. Denme un segundito porque tengo un problema aquí con esto. Okay. Bueno, entonces les estaba mencionando que las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que son consideradas reemergentes en el contexto de la salud pública mundial.
Esto, pues, en parte, son muchos factores los que influyen en este proceso, pero uno de los elementos que parecen incidir de manera directa es el tema de los contactos orogenitales con todo lo que esto implica. Para ponernos en perspectiva, déjenme mencionarles que más o menos, para que se hagan una idea, en el mundo existen, por lo menos en lo que es América, existen 126 millones de personas enfermas de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y como podemos ver en esta gráfica, en este mapa, podemos ver que es un problema que realmente es importante de conceptualizar y de entender de dónde viene esta situación. Hay muchos factores sociales, biológicos, incluso políticos que pueden incidir en cómo una infección de transmisión sexual puede convertirse en un problema importante. Deberíamos empezar por mencionar o definir lo que se considera o lo que se llama infección de transmisión sexual. Y vamos a entender en este contexto que es entrar en contacto con un grupo de microorganismos de naturaleza biológica muy variada a través del contacto sexual. Hace todavía 40 o 50 años atrás, hablar de contacto sexual era exclusivamente el contacto genital. Sin embargo, esto ha cambiado y en este momento, cuando se define contacto sexual, estamos pensando no solamente en el contacto genital, sino también potencialmente en el contacto genital rectal y genital bucal. Lo que sí es importante entender es que las manifestaciones clínicas, y me refiero con esto a cómo la enfermedad se expresa, puede afectar la mucosa genital, que es la piel que recubre los genitales internamente, la mucosa de la boca, que es la parte, digamos, la piel que recubre la boca internamente, pero también muchas de ellas tienen manifestaciones sistémicas y con esto me refiero a que tienen manifestaciones generalizadas, afectan a todo el organismo. Para que se hagan una idea de lo heterogéneo o de la gran cantidad de infecciones que podríamos tener a nivel de infecciones de transmisión sexual, hay infecciones que pertenecen al espectro de las bacterias, algunas son procesos virales, algunos son más bien tipo parásitos como los protozoarios, hay algunos hongos, es decir, casi que de todo el espectro microbiológico que conocemos existe alguna manifestación de transmisión sexual. No todas tienen manifestaciones bucales, ni todas se pueden adquirir a través de contactos bucales, pero ciertamente muchas de esas enfermedades han ido pasando de ser infecciones consideradas, digamos, de adquirir o de infecciones que se adquieren de otra forma, me refiero a, por ejemplo, una hepatitis A, que era considerada una enfermedad por contaminación orofecal, por ejemplo, al consumir alimentos contaminados con materia fecal, pero poco a poco también se está considerando como una infección de transmisión sexual cuando ya comenzamos a entender de que existe la práctica del sexo ororectal. Y ahí se pueden adquirir un virus como el de la hepatitis A, que básicamente está en la materia fecal. Solo por ponerlos en perspectiva de que hay algunas enfermedades entonces que se van definiendo como una infección de transmisión sexual según se logre identificar cómo se adquirió la condición. Ahora, todas estas enfermedades, todas tienen periodos de incubación muy diferentes. Y esto es lo que hace que un proceso en particular sea a veces difícil de identificar. Por ejemplo, una bacteria como el Treponema pallidum, que es el responsable de la sífilis, es una enfermedad que puede tener un periodo de incubación que como mínimo son 21 días, pero como máximo se han reportado hasta 90 días e incluso hay pacientes que han demostrado tener manifestaciones de la enfermedad hasta 40 años después de haber pasado, de haber adquirido la condición. Ahorita vamos a hablar un poquitito sobre eso. La gonorrea, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, y con manifestaciones clínicas me refiero a que lo que el paciente va a empezar a sentir cosas de 3 a 5 días después de que el paciente haya tenido contacto con una persona enferma. En el caso del herpes, por ejemplo, oscila entre 12 a 10 días, el papiloma humano entre 1 y 3 meses, y así vamos viendo que la diferencia entre el periodo de incubación de un microorganismo o de una enfermedad a otra puede ser diferente. Vean que, por ejemplo, en el caso de las hepatitis B y C, que en estos contextos, dado el contacto rectal, se puede adquirir, pues hay un periodo de incubación que puede extenderse hasta 26 semanas.
Tenemos algunos otros ejemplos, como por ejemplo la Tirus pubis, que es un parásito, es una especie de parásito del que vamos a hablar más adelante. Es prácticamente en el momento en el que se tiene contacto con la persona enferma que puede desarrollar la infección. Tan grave es el problema de las infecciones de transmisión sexual que existen estrategias organizadas por la Organización Mundial de la Salud para tratar de identificar cuáles son los elementos a partir de los cuales logramos detener el avance de estas condiciones. Y precisamente el incorporar educación continua y al hacer sensibilización a la población, a la sociedad civil, con respecto a la trascendencia que tiene la cavidad oral como un medio para la diseminación de estas infecciones, juega un papel preponderante. Solo para que vean algunos detalles que menciona esta comisión de la Organización Mundial de la Salud, hay algunos puntos que me di la tarea de rescatar. Por ejemplo, se asume que cada día más de 1 millón de personas contrae algún tipo de infección de transmisión sexual. Además de eso, algunas enfermedades de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de infectarse por el virus de inmunodeficiencia humana, que es una enfermedad que hasta la fecha no tenemos cura para la misma. Pone de manifiesto entonces que algunas infecciones de transmisión sexual pueden servir como un terreno fértil en el que otras infecciones mucho más graves podrían expresarse. Podemos ver algunas otras cosas en las que hay que conceptualizar y entender que una infección de transmisión sexual no es solamente tener una enfermedad en ese momento, sino que pueden tener graves consecuencias, por ejemplo, para el tema de la fertilidad. Hay mujeres que quedan infértiles, hombres que quedan infértiles después de haber tenido una infección de transmisión sexual. Y esto nos hace entender que la enfermedad es mucho más compleja, las infecciones son mucho más complejas y que no hay que minimizarlas en su presentación clínica. Y otra de las cosas importantísimas es que como muchas de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones, tienen tratamiento con antibióticos y como cada vez que se tiene contacto con una persona enferma, uno puede volver a adquirir la enfermedad, pues se dan muchos antibióticos y esto ha hecho que de alguna manera se genere un fenómeno de resistencia hacia los antibióticos. Las enfermedades o los microorganismos que producen las enfermedades ya no responden de la misma manera que correspondían antes a los antibióticos. Y por eso estamos empezando a ver cada vez más enfermedades o infecciones de transmisión sexual que son más difíciles de tratar precisamente por la resistencia que han venido generando. Ahora, hay otro problema que lo hace particularmente importante. Y es que, por ejemplo, en este artículo escrito en el 2016, mencionaba, por ejemplo, que alrededor de 1/3 de jóvenes entre los 10 y los 18 años informó que estaba sexualmente activo. De estos, la mitad dijo que había sido forzado de alguna manera a tener contacto sexual y casi 2/3 mencionaron que tuvieron relaciones sexuales antes de los 13 años de edad. Entonces es un grupo poblacional que puede estar teniendo relaciones sin tener la más mínima noción de protección, mucho menos de lo que una infección como estas puede representar para su vida. Aterrizando en el tema concreto de la boca, desde la perspectiva de medicina, la boca representa el tracto superior del sistema digestivo. Está compuesto por una serie de estructuras y tejidos especializados que cumplen con una función esencialmente digestiva. Los dientes participan en la trituración de los alimentos, la saliva facilita la formación del bolo alimenticio, la lengua participa en la formación del bolo alimenticio, pero también me refiero digamos, a los alimentos triturados especialmente preparados para empezar a ser digeridos. La mucosa que recubre la cavidad oral tiene propiedades absortivas, es decir, comienza a absorber los nutrientes. Eso es lo que normalmente nosotros, y así lo vemos desde una perspectiva médica. Sin embargo, hay un fenómeno que fue documentado a partir de los años 50 por ahí, que es el fenómeno de la llamada erotización estomodeica. La erotización estomodeica es un fenómeno cultural en el cual algunos artistas, cantantes, qué sé yo, actrices, utilizaban la boca como una forma de aumentar su sex appeal. Entonces aparecían estas cantantes con grandes bocas rojas pintadas, simulando tener contacto
sexual a partir de la cavidad oral, y este fenómeno de la erotización estomodeica es en parte la gran responsable de que la boca haya sido considerada como un órgano sexual más, visto desde la perspectiva de la sexualidad humana. Y vean ustedes que no es mentira. Por ejemplo, vemos algunos artículos en donde mencionan que enfermedades como la sífilis, por ejemplo, pueden adquirirse a partir de el practicar el sexo oral o el sexo orogenital, o a partir de una boca, dar un beso, perdón, a partir de una persona que tenga alguna enfermedad de esta naturaleza. Es decir, son cosas que evidentemente son de preocupación, porque con el advenimiento del VIH-Sida en los años 80, la gente se preocupó mucho por el contacto sexual y de alguna manera interiorizaron bastante bien la necesidad de utilizar, por ejemplo, preservativos o algunos tipos de barreras de protección mecánica para evitar el desarrollo de enfermedades venéreas, pero nunca hicimos ese ejercicio de interiorizar medidas de protección para el contacto orogenital. Y todavía hasta la fecha hay personas que piensan que el contacto sexual es únicamente el contacto genital. He tenido pacientes a los que les hago un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual en boca y me juran y me rejuran que nunca han tenido relaciones sexuales. Cuando ya comienzo a preguntar detalles, resulta ser de que nunca ha tenido relaciones sexuales genitales, pero sí las tuvo orales o sí las tuvo rectales. Y por eso es importante extender más el concepto de contacto sexual. Entonces, a partir de esta situación de la erotización estomodeica, la boca se convierte en un importante vector para la diseminación de muchas, no de todas, pero sí de muchas infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué la boca representa un campo fértil para las enfermedades de transmisión sexual? Básicamente por varias razones. Ya vimos que existen muchos microorganismos que son diferentes no solamente en su conformación biológica, sino en la forma en la que ellos actúan. Un virus no es lo mismo que una bacteria. Por ejemplo, un virus es un parásito obligatorio. Es una estructura que necesita vivir dentro de otra célula y pone a la célula a trabajar para ella. Una bacteria actúa de una forma muy diferente. Los hongos, por ejemplo, son estructuras mucho más complejas biológicamente. Son lo que llamamos en biología, son eucariotas, es decir, son células mucho más organizadas, que tienen un núcleo celular muy definido y que por eso los tratamientos suelen ser más agresivos. Pero entonces, además de eso también, vamos a ver más adelante, que por ejemplo los virus en particular tienen una característica que se denomina tropismo. El tropismo es una afinidad hacia un tejido, hacia una estructura en particular. Bueno, pues resulta ser que muchos virus de los que vamos a hablar tienen ese tropismo, esa afinidad, por ejemplo, por las células epiteliales. Y bueno, pues la boca está llena de células epiteliales. Además, la boca podría ser un campo fértil para las infecciones de transmisión sexual, porque resulta ser de que está llena de tejidos y células que nos defienden, y algunas bacterias, algunos virus, algunos hongos pueden tener una afinidad muy específica por esas células de defensa. Y vamos a ver la repercusión clínica o en cuanto a manifestaciones que tiene esta connotación que les estoy mencionando. Además de eso, existe la posibilidad de que en la boca hay áreas de retención mecánica. Bacterias o parásitos o hongos que se pueden quedar atrapados en las criptas de las amígdalas, en los huequitos que tienen las amígdalas, entre las piezas dentales, en las partes profundas donde se encuentra la lengua. Es decir, hay muchas zonas de retención que pueden hacer que los microorganismos se queden ahí pegados. Pero además, para terminarlo de hacer, la boca es un campo fértil para las infecciones de transmisión sexual porque la mucosa de la boca forma parte de la mucosa digestiva y por lo tanto también tiene capacidad de absorber cosas, quizás menos de lo que lo hace, por ejemplo, el estómago o lo hace de repente los intestinos, pero ciertamente la capacidad o más bien el mecanismo de absorción de los nutrientes de los alimentos empieza desde la cavidad oral. Y bueno, además de absorber nutrientes, podría absorber también ciertos microorganismos. Ahora, el asunto con esto también es que el tener un contacto orogenital con alguien y entrar en contacto con sustancias como por ejemplo el fluido preeyaculatorio o el semen mismo, tiene capacidad también infecciosa por varias razones.
Solamente para ponerlos en conocimiento, el semen, por ponerlos en perspectiva, tiene dos grandes componentes. Un componente sólido que está formado por células, que son los espermatozoides, los leucocitos, que son células de defensa. Los espermatozoides son muy buenos en el proceso de la reproducción, pero son medios tontos para defenderse. Entonces necesitan guardaespaldas y esos guardaespaldas son los leucocitos y por eso en el semen hay muchos leucocitos. Pero además también hay células epiteliales que se van cayendo en el semen cuando pasan a través de los conductos espermáticos. Ese es el componente sólido del semen. Y luego está la componente acuoso, que es la llamada fracción plasmática. Lo cierto es que precisamente por tener espermatozoides, células epiteliales y tener leucocitos, existen virus, bacterias y hongos que pueden sentirse particularmente atraídos por alguna de estas células en particular y por eso el semen se convierte en algo realmente infeccioso. Veamos algunos ejemplos de enfermedades de infecciones de transmisión sexual que pueden ser provocadas por bacterias y que pueden tener manifestaciones en cavidad oral. La primera de ellas, sin lugar a dudas, y la más representativa, es la sífilis. La sífilis es considerada en la literatura médica como la gran simuladora, porque tiene capacidad de imitar prácticamente a cualquier enfermedad, no solamente en cómo se ve en el paciente, sino que también en la parte de una biopsia o de un cultivo, es decir, la parte que uno ve al microscopio, también a ese nivel tiene capacidad de imitar a varias enfermedades. Esta enfermedad, la sífilis, que es provocada por una bacteria que se llama Treponema pallidum pallidum, que ya la vamos a ver, era responsable, antes de que apareciera la penicilina, era la responsable de enfermedades tan graves como esta que estamos viendo acá, porque ciertamente la sífilis es una enfermedad altamente destructiva. Ya no vemos casos así porque hay tratamiento, pero vemos otras cosas. El microorganismo, la bacteria que provoca esta enfermedad, es como una especie de resorte, como esto que están viendo ustedes acá, es una espiroqueta, un resorte muy finito, muy delgadito, muy difícil de cultivar, que necesita pequeñas porciones de oxígeno. Les cuento esto porque esto nos ayuda a entender cómo la bacteria puede ser un poquito difícil de diagnosticar, porque el hecho de que yo la saque de su de su hábitat natural puede hacer que la bacteria se muera con mucha facilidad porque es muy demandante nutricionalmente, muy exigente en cuanto al medio en el cual se está desarrollando y se muere con mucha facilidad. Para ponerlos en perspectivas, clínicamente la sífilis puede experimentar tres grandes etapas, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es la etapa primaria de la enfermedad, que normalmente se da entre 3 a 90 días después de haber entrado a la exposición con la condición. Después de esto, las manifestaciones que se dan en la sífilis primaria pueden desaparecer con o sin tratamiento. Pero si desaparecen sin tratamiento no es porque el paciente se curó, es porque está evolucionando a la sífilis secundaria o la etapa secundaria, que puede darse hasta 10 semanas después de haberse iniciado la infección inicial. De la misma forma, ahorita vamos a hablar de cuáles son esas manifestaciones. De la misma forma, la etapa secundaria puede desaparecer, con o sin tratamiento, y puede evolucionar a la fase terciaria, que es donde se afectan ya varios órganos y sistemas. Es decir, la infección se va complicando conforme va evolucionando. Pero entre una etapa y otra existe la posibilidad de que el paciente desarrolle una fase de latencia. Y la fase de latencia, señoras y señores, puede durar hasta 40 años. Es decir, alguien puede desarrollar sífilis, agarrar la sífilis a los 15 años y enterarse 40 años después que está enfermo de sífilis en etapas 2 o 3. La primera manifestación de la sífilis es una úlcera que suele ser indolora, que se denomina chancro sifilítico. El chancro es una úlcera casi siempre indurada, como vemos en esta imagen que estamos presentando acá, y que, bueno, pues en realidad representa el sitio de inoculación, es decir, que alguien tuvo que haber tenido contacto sexual
en ese lugar, en esa zona anatómica específicamente para que la enfermedad se desarrollara. Por supuesto que antes de la erotización estomodeica, las prácticas orogenitales eran extremadamente raras y era muy difícil ver a un paciente con un chancro en la boca. Sin embargo, ahora ya comenzamos a ver cada vez más estas lesiones. El chancro entonces es la primera manifestación de la sífilis. Y es el punto, eso que ustedes están viendo ahí, es una úlcera indolora que carece de un proceso inflamatorio, no duele, no está inflamada, no tiene todas las características propias de un proceso inflamatorio, pero lo que sí es que es tremendamente contagiosa. Dentro de esa úlcera está, pero que hierve de treponema pálido, es decir, es una úlcera llena de microorganismos esperando a contagiar a alguien más. Entonces, entenderán que, bueno, estas lesiones representan entonces el sitio de inoculación. Nadie puede desarrollar un chancro en la boca si no ha tenido contacto orogenital. Veamos algunas otras expresiones, otras manifestaciones de las lesiones sifilíticas que pueden imitar incluso a un mordisco. Pero claro, evidentemente un mordisco, si esto fuera un mordisco, tendría que ser doloroso, cosa que el chancro no lo es. Es una lesión, repito, altamente contagiosa, tiene los bordes, las orillas de la lesión suelen ser lesiones induradas e imitan bastante bien al cáncer de boca. El problema de toda esta cosa es que si a uno no se le prende el foco de que esto podría ser un chancro, y vean por ejemplo aquí hay una foto como de un niño con un chancro, evidentemente esto es indicio de abuso sexual. Pero si a uno no se le prende el foco de que esto podría ser sífilis y no busca tratamiento, el problema con esto es que estas lesiones van a desaparecer, como yo les mencioné, van a desaparecer sin ningún tratamiento. Y vean ustedes la naturaleza, o más bien la cantidad digamos, de formas que la lesión puede tener. Puede tener un aspecto ulceroso, así como feo, o puede tener una lesión, un aspecto que recuerde más bien como a lo que la gente llama una apostema, ¿no? Vean acá, hay lesiones que imitan a las llamadas aftas o a las lesiones conocidas también como lesiones herpéticas. Es lo que yo les mencionaba, que tiene esa capacidad de ser con capacidades imitativas importantes. Si estas lesiones desaparecen gracias a que se utiliza el tratamiento adecuado, que suele ser los antibióticos y casi siempre son del orden de los betalactámicos, que son la penicilina, la cefalexina y estos que se consiguen con relativa frecuencia, pues enhorabuena, la enfermedad desaparece y no pasa nada. El problema está en que si esta lesión desapareció sin tratamiento, la lesión va a evolucionar a la llamada sífilis secundaria. Y en piel, la sífilis secundaria se ve así, es decir, básicamente la lesión ya dejó de ser un chancro para convertirse en una infección más diseminada que casi siempre afecta las mucosas y la piel. Recordemos que las mucosas son, por ejemplo, las que están adentro de la nariz, dentro de, qué sé yo, por los párpados por dentro, la boca por dentro, los genitales por dentro, mientras que la piel es lo que está más externo. Entonces, el paciente incluso puede pasar de que no ha terminado de desaparecer el chancro cuando ya está entrando en fase secundaria, pero perfectamente puede pasar de que el paciente ya pasó la etapa de chancro, pasa unos días bien y a los días aparecen este tipo de lesiones. En la boca, esas lesiones se ven así, aparecen como parches, se denominan o se llaman parches mucosos y se confunden con muchísima frecuencia, se confunden con eventos traumáticos como por ejemplo un mordisco o una quemadura. Sin embargo, es importante mencionar que todos esos factores como la quemadura, como el mordisco, como la irritación crónica, todas tienen que ser dolorosas. Estos parches no lo son. Ahora, estos factores o estos parches, perdón, son menos infecciosos que el chancro, pero también suelen ser infecciosos. Vean acá, por ejemplo, esta lesión acá, que hay que de verdad sentarse a observarla con detalle. Y son lesiones, como repito, totalmente asintomáticas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está sucediendo es que el treponema, que es aquella bacteria muy finita, ya no está solamente en la parte superficial de la piel, sino que está metiéndose en la parte más profunda de los músculos y de la piel y está comenzando a generar una reacción que hace que el cuerpo busque protegerse y genera reacciones como estas que estamos viendo acá. Y vean ustedes también y pregúntense cuántas veces habremos visto lesiones de esta naturaleza y pensamos que se asocia
a un mordisco. Las vemos tremendamente sencillas. En los casos más graves, la reacción inflamatoria que provoca la bacteria puede generar destrucción y vamos a ver lesiones como estas, que también son infecciosas. O lesiones incluso más tranquilas, menos aparatosas, como estas que vemos acá. Este caso, por ejemplo, es de un paciente que me llegó a mi oficina privada y me llegó con esta lesión en forma de herradura. Y les cuento la situación un poco para ponerlos en conocimiento digamos, de lo que puede representar, digamos, hacer un diagnóstico de esta situación. El paciente llega al consultorio y me pregunta un poco enojado si yo creo que de verdad le voy a poder dar tratamiento a esto, porque él tiene la boca con esas úlceras, lo que él dijo que era una úlcera, y ya había ido a varios médicos y nadie sabía de qué se trataba el asunto. Cuando yo veo la lesión, cuando veo esta lesión en forma de herradura, pues para serles honesto, al principio me quedé un poco perdido, porque nunca había visto lesiones así. Hay ciertas enfermedades que tienen esas lesiones así como en forma de gusano, pero pues esto no tenía forma de gusano, sino que más bien tenía forma como de una herradura. En ese momento decido darle tratamiento al paciente un tanto empírico, pensando que se tratase de algún proceso inflamatorio autoinmune. Y resulta ser que el paciente a los días me llama y me dice que está muy bien. Y yo digo, bueno, pues por dicha le atiné. Sin embargo, 4 días después me llama y me dice que no solamente está peor, que le salieron más lesiones, sino que además también le salieron estas lesiones en la mano. Esos manchas negras que con mucha frecuencia aparecen en la sífilis secundaria, pues fue lo que me dio la luz. Pero entonces cuando yo le digo al paciente, mire, yo sospecho que lo que usted tiene es sífilis, el paciente se molesta conmigo y se enoja conmigo como si yo tuviese la culpa, pero es que en realidad lo que pasaba era lo siguiente, él tenía un mes de casado. Y entonces cuando yo le digo a él que esto es sífilis y que tiene que hablar con la persona o las personas con las que ha estado en las últimas 4 semanas, en el último mes, resulta que coincide con el tiempo que él tiene de casado. Él no me dice de momento nada, se rehúsa a hacerse las pruebas. Yo le pongo como condición que para poderlo atender tiene que hacerse las pruebas, finalmente se las hace y me confiesa de que efectivamente logró hablar con las 12 personas con las que estuvo en el último mes y tenía un mes de casado. Esto, pues, digamos que era muy grave en el contexto de su situación personal porque él tenía que reconocerle a su esposa, pues, que había estado en ese mes precisamente con 12 personas diferentes. Entonces, es un tema de conducta sexual, es un tema de conductas de riesgo que eventualmente habría que identificar, como en este caso concreto, y decir al paciente lo que esto representaba. Pues fíjense, señoras y señores, que la sífilis secundaria, al igual que la sífilis primaria, va a desaparecer con o sin tratamiento, pero desaparece solamente para avanzar a estadios más graves como la sífilis terciaria. Y en la sífilis terciaria ya vamos a ver que la bacteria llega a sitios tan lejanos como el cerebro, como las articulaciones, como el corazón, y si esto se adquirió por contacto orogenital, si la primera manifestación fue un chancro en la boca, vean a dónde estamos llegando precisamente con una enfermedad tan grave que puede provocar una condición que se llama neurosífilis, que es una condición muy grave en donde el cerebro se encuentra lleno de estas bacterias. Pero en el contexto de la boca aparecen particularmente 2 lesiones que son muy interesantes. Una de ellas es el llamado la goma sifilítica. La bacteria genera una reacción inflamatoria tan grave en el paciente que el cuerpo, en un intento desesperado de matar a esa bacteria, termina destruyendo el tejido sobre el cual está ocurriendo la reacción. Y eso provoca la muerte de la piel, en este caso de la mucosa, pero también puede perforar el paladar, así como ustedes lo están viendo. Si uno pudiera meter una camarita ahí, se daría cuenta de que ya lo que ustedes están viendo ahí es la nariz por dentro, es la cavidad nasal propiamente dicho. ¿Por qué esta lesión resulta tan interesante? Porque van a ver ustedes de que estas lesiones, así estas perforaciones en el paladar, lo tienen que hacer pensar a uno en 2 grandes cosas. Digamos que 3, pero para fines de población joven uno debe pensar en 2 cosas.
debe pensar en sífilis, pero también debe pensar en drogas. Y ya vamos a ver a qué me refiero con este tema de drogas. La otra gran condición que aparece en la boca en el contexto de una sífilis terciaria es la llamada glositis intersticial, que es básicamente como un engrosamiento, un acartonamiento de la lengua pierde esa movilidad, esa flexibilidad y es realmente incómodo para el paciente. Tomen en consideración de que el paciente pudo haber adquirido la enfermedad, como les dije, a los 20 años y ahorita tiene 60 y hasta ahora está cayendo en razón de que tiene sífilis que nunca se trató, nunca se dio cuenta de esto. Entonces, vamos aterrizando un poco en lo grave que puede representar, por ejemplo, tener una enfermedad como sífilis no diagnosticada, que puede manifestarse muchísimos años después. Pero con el tema de la sífilis, la cosa no acaba acá, porque la sífilis también es responsable en gran medida de que hayan alteraciones en el desarrollo embrionario tan graves que pueden hacer que una mujer pierda un bebé en los primeros 3 meses de gestación. Pero también puede ocurrir de que la bacteria, el Treponema pallidum, tenga capacidad de provocar ciertas modificaciones estructurales o en la forma del paciente. En la boca, por ejemplo, podemos ver la formación de estas como arruguitas alrededor de la boca que se llama rágades. Esto se da en el contexto de la sífilis congénita. O también se puede dar, digamos, que sea una mandíbula muy pequeña o más bien muy grande. El hueso de arriba se llama maxila y también puede ser muy pequeño, muy grande. Pueden haber alteraciones en la forma de la nariz, que se llama nariz sencilla de montar. Es decir, hay ciertas deformidades, pero también afectan la boca en otro sentido. Pueden haber alteraciones en los dientes. Y entonces pueden ser que el bebé nazca con estos dientes así, que se llaman dientes de Hutchinson, así se les conoce, que son dientes que son muy anchos acá, más angostos acá en la punta y tienen esta escotadura central. Esto no es una enfermedad infecciosa, estos son la expresión indirecta de la bacteria sobre un tejido que estaba en desarrollo. Pero si yo atendiera a este bebé no es infeccioso, a diferencia del que tenía chancro o sífilis secundaria o terciaria en mucho menos proporción. Otra alteración en los dientes es las llamadas molares en mora, que son dientes que tienen cada una de estas estructuras que tienen los dientes, se llaman cúspides. No es normal tener una cúspide en el puro centro del diente, de una muela. Eso no es normal y sin embargo vemos acá que estos pacientes tienen este tipo de condiciones. Esto es bastante sugerente de una sífilis congénita. Vamos entonces dimensionando la naturaleza agresiva que tiene una enfermedad bacteriana como la sífilis. Ahora, otra enfermedad provocada por bacterias que por mucho tiempo pensamos que no tenía capacidad de afectar la cavidad oral era la gonorrea. La gonorrea es provocada por un gonococo, que es esta bacteria que aparece acá. Cada una de estas estructuras se llama coco y cuando están pegadas se llaman diplococos. Pues resulta ser que la gonorrea es provocada por esta bacteria que solamente los seres humanos tenemos. Es imposible que uno agarre una enfermedad de estas porque se sentó en un baño sucio, porque nadó en una piscina sucia, porque, o sea, no hay manera, tiene que ser contacto directo, porque además de esto, estas bacterias muy expuestas al aire también terminan muriéndose. Lo característico de la gonorrea es que el que tenga esta condición va a empezar a tener un exudado, es decir, un fluido que sale por los genitales de manera espontánea. No es necesario ninguna estimulación para que esto ocurra. Este exudado tiene la particularidad de que está repleto de esos gonococos que estoy mostrándoles ahí y que es altamente contagioso. No es una eyaculación ni tampoco es fluido preeyaculatorio. Es un fluido que sale de manera natural o sale de manera espontánea. Todo lo que en medicinas termine en rea hace alusión a una descarga incontrolable. De ahí la palabra diarrea, es un flujo incontrolable. En este caso estamos hablando de un flujo incontrolable de gonococos. Pero además esto tiene otras características. Por ejemplo, ese fluido es un fluido maloliente, casi siempre porque está combinado con otras infecciones como las clamidias, que son las responsables de dar mal olor a esto. Pero durante mucho tiempo pensamos que esto pues no era muy representativo en la boca, no era como realmente importante y ahora comenzamos a darnos cuenta de que no es así.
Déjenme contarles un poquitito más sobre la gonorrea y particularmente a las muchachas. Presten atención a este detalle, chicas, porque las mujeres tienen mayor posibilidad de complicarse que los hombres. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones que puede tener el paciente con esto es dolor en la espalda baja, puede tener dolor abdominal, las descargas estas que les estoy mencionando, por mencionarles algunas cosas. Pero el problema es que en las mujeres, por ejemplo, si tienen dolor en la espalda baja, asumen que es un dolor por una infección urinaria, que las mujeres son muy propensas a las infecciones urinarias. Si tienen, por ejemplo, dolor abdominal, lo confunden con los dolores de ovarios que les dan por el tema de la menstruación. Y si tienen un exudado, muchas mujeres tienen entre una menstruación y la otra, tienen los llamados fluidos intermenstruales. Y por esa razón es perfectamente fácil ocultar una gonorrea. La mujer puede que no se dé cuenta que tuvo gonorrea hasta que ya es suficientemente obvio. En cambio, los muchachos no, porque ni los muchachos no están acostumbrados a tener ni dolores en la espalda baja, ni dolores abdominales, ni descargas espontáneas. Él se da cuenta, el muchacho se da cuenta porque la ropa interior tiene un olor, tiene un muy mal olor, y esto, bueno, pues lo lleva a buscar atención. Pero las muchachas son muy propensas a que no se den cuenta que tiene esta condición y eventualmente se considera pues una eventual portadora de la infección, pues por no saber que la tiene, ¿no? Ahora, en la boca esto no se veía tanto antes, pero ya comenzamos a ver. Vean, por ejemplo, que en esta noticia se menciona que en el hospital de niños se atienden 2 casos de niñas con gonorrea. ¿Cómo se ve la gonorrea en la boca? Realmente es muy raro encontrar gonorrea en la boca, pero ya comenzamos a ver algunas lesiones. Así como en la boca, como en los genitales, hay un exudado espontáneo, en la boca del paciente que tiene con gonorrea se pueden ver particularmente 2 cosas. Una es un proceso inflamatorio, destructivo muy importante que va a destruir las encías, pero quizás el más emblemático es este fenómeno. Y es que se van a dar inflamación de estas estructuras que se llaman acinos o agregados linfoides, que son tejido de defensa. Pero lo más emblemático es que aparece en el fondo de la garganta, aparece un exudado, comienza a bajar. Cuando alguien tiene gripe, por ejemplo, los que trabajamos en cavidad oral, cuando alguien tiene gripe y abre la boca, uno puede ver los mocos bajando por la parte de atrás de la garganta, pero bajan muy lentamente. En cambio, en el paciente que tiene gonorrea en la garganta, uno ve el exudado y ve que es un río bajando constantemente en la zona de atrás de la garganta, tanto que al paciente incluso le cuesta tragar. Para adquirir gonorrea en la boca, tiene que ser básicamente porque se tuvo contacto orogenital, y me refiero con contacto genital básicamente al felatio. Por felatio es tener relaciones, practicar sexo oral a hombres. El practicar sexo oral a mujeres se llama cunilingus, y hacer sexo oral rectal se llama anilingus. Pues en este caso particular, tener felatio, practicar felatio, es un factor de riesgo porque lleva el exudado que sale directamente de la uretra, es decir, de la punta del caño de la orina, del pene, lleva las bacterias directamente a la parte posterior donde sí pueden eventualmente crecer. Y comenzamos a ver también un proceso inflamatorio realmente intenso que hace que el paciente busque ayuda en ese aspecto. Ahora, les mencionaba de que otra de las razones que nos hizo caer en razón del tema de la importancia de la gonorrea en boca es porque el gonococo responsable es muy parecido a un gonococo que habita de manera natural en estas localizaciones, en estas zonas. Y resulta ser de que aquí viene otro gran problema, que ya no es relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, sino con un tema de formación profesional, de alguna forma. Porque cada vez que tenemos dolores de garganta, cada vez que uno tiene un dolor de garganta, si vamos al médico, el médico casi siempre comete el error de mandar antibióticos, o incluso uno mismo toma antibióticos. Eso es un error terrible, porque el 95% de las infecciones o de las inflamaciones que aparecen en la garganta no tienen que ver nada con bacterias, sino que son más bien infecciones virales.
El asunto es que el dar tanto antibiótico ha hecho de que esas bacterias, esos gonococos que son familia, son como primos cercanos del que produce la gonorrea, han estado expuestos a antibióticos y han hecho de que se genere una resistencia de la bacteria hacia el antibiótico. Resultado, una nueva enfermedad que se llama supergonorrea. O sea, es una enfermedad que ya no responde a los antibióticos convencionales y creemos que la gran responsable de esa nueva enfermedad es precisamente el sexo oral, en este caso el felatio, y la posibilidad de llevar gonococos nuevos hacia la zona orofaringea. Esos son dos ejemplos de enfermedades bacterianas que pueden tener manifestaciones en boca. Pero pensemos ahora también en el orden de los virus. Los virus, por ejemplo, les mencionaba al principio que los virus son parásitos obligatorios. Ellos forzosamente necesitan estar metidos en alguna célula, algún tejido, en alguna parte, porque ellos solitos no tienen capacidad de funcionar. El problema con esto que estoy contándoles es que los virus pueden entrar al núcleo de la célula, pueden manosear ese material genético, volver a salir de la célula y no pasó nada. Pero el problema también es que muchos de esos virus entran a la célula, manosean el material genético y generan mutaciones. Mutaciones que podrían dar origen a cáncer. Y eso es algo que estamos empezando a ver y creemos que el sexo oral juega un papel importante en esta patología que vamos a hablar más adelante. Empezando por la más emblemática, que es el del virus del papiloma humano, que es quizás uno de los virus que más reconocemos o la población reconoce. Deben contarles algo, chicos, chicas. El virus del papiloma humano es un virus epiteliotrópico. Eso quiere decir que tiene afinidad por las células epiteliales, mas no por cualquier célula epitelial. Si alcanzan a ver mi flecha, el punterito ahí de la flecha, estos virus del papiloma humano se alojan particularmente en las profundidades de los epitelios. Todo esto es un epitelio. Los epitelios son la parte que recubre un tejido. Entonces aquí vemos que este virus se aloja en esta parte. Y entonces el virus entra ahí y pueden pasar varias cosas. Cuando uno adquiere una infección viral, particularmente las virales, pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que le den la enfermedad, otra es que no le dé absolutamente nada, pero que igual está enfermo, o la otra es que simplemente el virus entra, el virus no logra prosperar, eso es lo que se llama una infección abortiva y el paciente ni se enteró que tuvo nada. Pero existe la posibilidad de que uno agarre el virus y ni se entere de que lo tuvo. Cuando el virus del papiloma entra y llega a las partes profundas de la piel, se queda en una fase de latencia, es decir, se queda adormecido por días, meses, años o para toda la vida, hasta que algo lo molesta o lo activa. ¿Qué podría activar a ese virus? Podría ser un bajonazo de las defensas, pero también es cierto que podría ser, por ejemplo, un trauma que está constantemente moleste y moleste al virus, o podría ser también de repente algún medicamento que tomamos y algo ocurrió. Lo que sí es cierto es que este virus, una vez que por alguna razón se active, el virus comienza a replicarse, es decir, comienza a reproducirse y las células epiteliales que están alrededor aumentan su número como quien aumenta, como si fuese que aumenta el número de policías para evitar que el ladrón, en este caso el virus, se siga replicando. Y ese aumento en el número de células es lo que provoca la lesión característica de las lesiones por papiloma, que son lesiones en forma de coliflor, que son este tipo de lesiones. Estas lesiones son bastante sugerentes de papiloma por esto que les acabo de contar, porque cuando el virus comienza a replicarse, las células desesperadas se reproducen, este fenómeno se conoce como hiperplasia en medicina, y lo que hace es básicamente aumentar el número de células como quien aumenta el número de policías para evitar que se nos vaya a escapar el ladrón, que en este caso es el virus del papiloma humano. Tener este tipo de lesiones en forma de coliflor en la boca o en cualquier parte del cuerpo no necesariamente es vinculante con el virus del papiloma humano, porque no todos, digamos, no siempre, más bien, no, hay otras lesiones que pueden tener ese aspecto en forma de coliflor.
Lo que sí es que en boca, que es el tema que nos atañe, ver varias lesiones en forma de coliflor, ya que hay una, que hay otra, que hay otra, por aquí parece que están saliendo otras, son sugerentes de contacto sexual. Y estas enfermedades tienen una connotación importante, porque resulta ser que el virus del papiloma humano es una familia de más de 100 hermanos diferentes y cada uno de esos hermanos tiene una presentación, tiene capacidad diferentes de enfermar, algunos presentan ciertas capacidades para producir una manifestación y otros otra. Algunos son más contagiosos que otros. Pero de todos estos, el que más nos preocupa son los que en medicina conocemos como papilomas de alto riesgo. ¿Y alto riesgo para qué? Alto riesgo para producir mutaciones. ¿Y qué es una mutación? Es decir, que hay alguno de estos virus, particularmente el 16 y el 18, que es el que está casi siempre en genitales, que tiene capacidad de entrar a la célula, manosear el material genético y provocar una mutación, que es el primer paso para que se dé el cáncer. Ahora, repito que no siempre estas lesiones en forma de coliflor están asociadas directamente al contacto sexual, pero hay algunas que son bastante sugerentes de contacto sexual y les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, los papilomas que aparecen debajo de la lengua, cerca de este pellejito que se llama frenillo, son muy sugerentes de contacto sexual. ¿Por qué razón? Específicamente del contacto llamado unilingus o anilingus, es decir, contacto sexual, sexo oral a mujeres o practicar el sexo, digamos, ororectal. ¿Qué es lo que sucede? Ya les expliqué que el virus se queda adormecido en las profundidades de la piel hasta que algo lo alborota. ¿Qué podría ser ese algo? En el momento de practicar el acto sexual, hay que sacar la lengua y se roza esta parte de la piel con el filo de los dientes. Y eso es lo que estimula y activa al virus en esta localización. Entonces, ver este tipo de lesiones en esta localización nos obliga no solamente a hacer biopsia, sino que nos obliga a buscar tipificar, es decir, saber exactamente cuál es el virus responsable de esta situación, porque si es 16 y 18, tiene el riesgo adicionado de cáncer en la boca. Aquí vemos otro ejemplo de un papiloma mucho más pequeño que se está formando en una zona de altísimo riesgo por sexo oral. Y también puede ocurrir por el felatio, solamente que por el felatio ocurre en una localización diferente. Entre más línea media, me refiero a entre más al centro esté la lesión y más hacia atrás, más sospechoso es de que sea por felatio. Y si es así, habrá que buscar si el responsable de esta cosa es un virus tipo papiloma de alto riesgo. Recuerden, de alto riesgo para el desarrollo de cáncer. Y es que esto no es nuevo. Esto es un ejemplo de cáncer de boca en una mujer joven, solo para ponerlos en conocimiento. Resulta ser de que el cáncer de boca era hasta hace unos años una enfermedad muy rara en gente joven, pues ya no lo es tanto. Y hay varios factores que parecen influir en que aparezca el cáncer en la boca. Les puedo mencionar que, por ejemplo, se ven con sospecha la utilización de los piercing, porque cuando utilizamos un piercing, atravesamos, por ejemplo, la lengua de lado a lado con el piercing, resulta ser de que el músculo dentro de la lengua no está preparado para estar en contacto con un metal que está sube y baja y está metiendo bacterias y virus y cosas que hay en la superficie, las mete en las profundidades del músculo. El músculo trata de defenderse y se forra de una pielcita que se llama epitelio metaplásico, el cual es muy bueno para defendernos del trauma mecánico, pero es biológicamente y genéticamente inestable. Sumen eso por ahí. A eso agréguenle que se tiene sexo oral y se adquiere un virus de alto riesgo como el papiloma 16 y 18. Ya tenemos un epitelio o una piel genéticamente inestable a la que le sumamos un virus que tiene capacidad de provocar mutaciones y si además se fuma y se toma, ya estuvo que se juntaron todas, se alinearon los astros para que ocurriera una enfermedad como esta, que es realmente desastroso. En otro momento podría hablarles sobre cómo se identifica y cómo se ve el cáncer de boca en gente joven,
porque realmente es una enfermedad muy preocupante. Ok, ahora hay otro virus que también es importante y que tiene manifestaciones en boca ciertamente espectaculares, que es el virus de inmunodeficiencia humana. No es mi interés en este momento hablar con detalles sobre lo que esto representa, pero sí tratar de explicarles por qué el virus de inmunodeficiencia humana tiene una trascendencia tan importante en el contexto de las infecciones de transmisión sexual. Resulta ser de que el virus, les he contado ya en varios momentos, les mencioné que los virus, como son inútiles, ellos solitos no tienen capacidad de trabajar, utilizan a células como caballitos de batalla. Lo grave del VIH es que el VIH utiliza como caballito de batalla a una célula que se llama linfocito TCD4. Para que me entiendan, el linfocito CD4 es el director de la orquesta inmunológica. Es el que le dice al cuerpo cuándo defenderse, cómo defenderse, quiénes van a participar en esa defensa, cuándo debe retirar esa defensa. Lo que el VIH hace literalmente es poner de rodillas al sistema inmunológico porque las células trabajan en coordinación estrecha, defendiéndonos estrechamente unas con otras. Pero si no tenemos al director de la orquesta inmunológica, si no tenemos quien coordine la respuesta de defensa, podrían pasar dos grandes cosas en un paciente con VIH. Que como no tiene los linfocitos CD4 funcionando, puede ser de que esté siendo atacado ferozmente por un hongo, un virus o una bacteria y su cuerpo no responda, lo cual no es bueno. O por otro lado, podríamos tener un estímulo muy pequeño que provoca una reacción exageradísima en el paciente. Entonces, por ejemplo, en el paciente con VIH descompensado, vamos a ver enfermedades provocadas por hongos, por bacterias, vean cómo se mueren los tejidos que sostienen a los dientes, por virus, porque esto es una cosa que se llama leucoplasia vellosa, por un tipo de herpes que se llama Epstein-Barr. Podemos ver esto es por un herpes tipo 8, pero esto es un tumor maligno, es un tumor de vasos sanguíneos que se llama sarcoma de Kaposi. La expresión clínica de la enfermedad, que déjenme contarles que la probabilidad de adquirir la enfermedad de VIH a partir del sexo oral es realmente baja. No nos atrevemos a decir que es nula, porque en medicina uno nunca termina de tener certeza, pero sí es realmente muy baja la posibilidad de que se adquiera el VIH a partir de aquí. Y esta afirmación que estoy haciendo ahora es en parte la responsable del por qué la gente no se protege para tener sexo oral. Y el problema no es solamente que puedes adquirir VIH, es que además puedes adquirir cualquiera de las enfermedades que hemos hablado o todavía las que faltan por hablar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues resulta ser que en la boca, la saliva, tiene muy pocos virus. Tiene muchos anticuerpos que son, digamos, como proteínas que nos protegen, que nos defienden, pero tiene muy pocos virus, por lo tanto, la posibilidad de adquirir el virus, el VIH, a través de un beso o del contacto genital es realmente poco. Pero el problema es que las expresiones o las manifestaciones de la enfermedad en boca son ciertamente espectaculares. O sea, la boca es como el punto que nos ayuda a los médicos a tomar conciencia de si el paciente está grave o no. Cuando a mí me llega un paciente con esta infección por hongos o con esta infección por bacterias o por esto o esto, yo sé que su sistema inmunológico está de rodillas y que tengo que hacer algo rápido porque si esto sigue agravándose, el paciente va a terminar consumido por sus propios microorganismos. Ahora bien, otro virus también bastante conocido por la población, pero no conocido de la manera correcta, es el virus del herpes. El herpes, para ponérselo en términos sencillos, también es una familia de más de 8 tipos de miembros, digamos, diferentes, y cada uno tiene su particularidad. Históricamente decíamos que el herpes que daba de la cintura para arriba era el herpes tipo 1 y que el que aparecía de la cintura para abajo era el tipo 2. Cuando ya comenzó el ser humano a tener prácticas orogenitales, ya perdimos el norte, entonces ya no sabemos si el genital es realmente de genitales o viene de la boca o si el de la boca, o sea, ya perdimos conocimiento sobre ese tipo de situaciones. Y aunque no existe una manera clara de tener evidencia de que si estamos en presencia de un herpes tipo 1 o tipo 2, pues evidentemente es importante identificarlo por una razón clara.
Resulta ser de que una vez, así como con el papiloma, a diferencia de las primeras infecciones, la sífilis y la gonorrea, que tienen tratamiento con antibióticos, los virus, el papiloma, el herpes 1, 2, cualquiera de estos, incluso el VIH, son enfermedades que usted adquiere y las va a tener de por vida en su organismo. Por lo tanto, el virus va a esperar que de alguna forma algo lo debilite para poderse manifestar. Lo que sucede normalmente es que aparecen lesiones que son muy dolorosas, tremendamente dolorosas y tremendamente infecciosas. Y déjenme contarles qué es lo que sucede. La primera vez que uno entra en contacto con un herpes, sea tipo 1 o tipo 2, que también se conoce como herpes genital, si usted tiene contacto sexual orogenital con alguien que tiene herpes en los genitales, si usted pone su boca ahí, existe la posibilidad de que usted ni se entere de que agarró la enfermedad. ¿Por qué? Porque le dio lo que se llama una infección subclínica. El virus entró al organismo y viajó, ahorita les enseño a dónde viajó y se queda ahí de por vida. Un porcentaje mucho menor, que suele ser del 5% de las personas que tienen sexo oral con una persona que tiene herpes, desarrollan esta condición que es espectacular clínicamente y se conoce como gingivoestomatitis herpética primaria. Duele todo, o sea, la boca tremendamente inflamada, los labios agrietados, le da calentura, el paciente se siente mal y por alguna razón que todavía desconocemos, pero la primera manifestación de esta enfermedad, esta que están viendo en pantalla, suele ser un dolor en las amígdalas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le duele las amígdalas, se automedica con antibióticos, se brota con esta cosa y cree que lo que le dio fue una reacción alérgica a los antibióticos, cuando en realidad lo que hizo fue básicamente que la enfermedad evolucionó y le dio manifestaciones clínicas por el herpes. Esto es tremendamente contagioso, pero tremendamente contagioso. Y lo más grave es que esto es contagioso, mucho más contagioso antes de que aparezca la enfermedad. Cuando la enfermedad desaparece, que era lo que les mencionaba, como estos virus son neurotrópicos, es decir, tienen afinidad por el tejido nervioso, vean lo que va a pasar. El virus puede quedarse durmiendo o viviendo en la parte superficial de las estructuras nerviosas. Estos arbolitos son como los nervios, pero también puede quedarse en estadios más intermedios o puede viajar hacia partes más profundas de los nervios y casi siempre se queda adormecido en esta estructura que es como la raíz de un nervio grande que tenemos en la cabeza y se llama ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Esta es la raíz de un nervio que va para acá y para acá. ¿Por qué les cuento esto? Porque los que tienen herpes o han tenido herpes saben cuando el herpes viene de camino. Porque usted que adquiere el herpes subclínico, es decir, no siente síntomas o puede que sí lo sienta. Pero de la misma forma, el virus va a viajar por acá, se va a meter por acá y entonces entra en una fase de latencia que puede durar días, meses, años o no sé, toda la vida. Y entonces vienen ciertos factores. Se le bajaron las defensas, estuvo estresado, que tomó algún medicamento, algún hábito, cambio nutricional, lo que fuese, y hace que el virus comience a bajar por acá y el paciente comienza a sentir una sensación de hormigueo en el labio o en la boca o la parte donde va a estar afectada y es lo que hace que aparezca el herpes recidivante. Ya no le va a dar como le dio la primera vez, que fue así espectacular, o si tal vez no se dio cuenta, sino que le va a dar como un herpes labial o como herpes intraoral. Esto es en etapa de vesícula, es decir, en etapa de estas bombitas, es tremendamente contagioso. Chicos y chicas, en la vida se les ocurra darle un beso a alguien que tenga algo sospechoso de herpes, porque eso va a ser un recuerdito que se van a llevar para toda la vida. El problema además con esto es que los herpes son contagiosos incluso antes de que aparezcan estas lesiones. Cuando el paciente siente lo que en medicina llamamos pródromo, ese hormigueo que se siente cuando le va a venir el herpes, porque el paciente siente acá, antes de que esto aparezca, siente un hormigueo, una comezón, una sensación como de electricidad ahí rara. Ese es el pródromo y eso indica de que el virus se está activando y a los días va a aparecer esta cosa. No se debe tener contacto, ni siquiera darle un beso a nadie que está en esas características. Ahora, hablando del tema de parásitos, los parásitos
en el sentido estricto, no es como los virus que estábamos mencionando. Con parásitos nos referimos a estructuras o a microorganismos que son mucho más grandes, que también requieren vivir de un ser vivo, pero no necesariamente tienen que ser dentro de una célula. Dentro de las enfermedades que pueden aparecer en boca asociadas al proceso del sexo orogenital es el de las llamadas ladillas, provocada por un microorganismo que se llama Tirus pubis. Este microorganismo que habita es un artrópodo, es un hematófago que se alimenta de sangre. Este microorganismo comienza a dejar huevecillos en las raíces del pelo, del vello púbico normalmente, pero tiene capacidad de pegarse a las pestañas y al bigote. ¿Y por qué mencionamos este tema particularmente? Bueno, fíjense para que se hagan una idea que este microorganismo es un parásito que se alimenta en promedio 50 veces al día. Y son millones de parásitos que se están alimentando de manera simultánea. Entonces, con mucha frecuencia, cuando están en la ropa interior, la persona se da cuenta que tiene como cuando lo ha picado las pulgas, que se ven todo lleno de pequeños puntitos de sangre en la ropa interior. Bueno, pues resulta ser de que en estos momentos tan espectaculares y particulares de la historia de la humanidad, como es la pandemia que estamos viviendo, los especialistas en medicina bucal nos estamos dando cuenta que los pacientes se dan cuenta que tienen esta enfermedad porque los cubrebocas, como ahora todo el mundo anda con cubrebocas, se les llena de unos puntitos rojos que no saben qué es y son producto de este parásito. Esto da por tener contacto directo del bigote o de la cara con el vello púbico de una persona que tiene la enfermedad. Esto provoca picazón en el paciente y al rascarse el paciente, pues genera una irritación de la piel que hace que se convierta esto en un círculo vicioso. La utilización de cubrebocas nos ha venido a poner de manifiesto que existen más enfermedades de estas de las que pensábamos, y por otro lado también la utilización del cubrebocas favorece el crecimiento de estos microorganismos en la barba y el bigote. ¿Por qué? Porque les da un medio oscuro, porque les da un medio más húmedo, porque les da un medio más caliente, simula bastante bien a lo que ocurre a nivel genital. Entonces es una infección que hay que tomar en consideración en este contexto. Ahora, también déjenme contarles que hay algunas lesiones que están asociadas directamente al trauma y no necesariamente a una enfermedad provocada por un microorganismo. Así rápidamente les podría contar de este hematoma que se forma en la parte posterior del paladar, que se llama hematoma por felatio, que esto se asocia básicamente a que durante el acto del felatio hay una contracción repetida de la musculatura del paladar por succión, por golpes. Y entonces vemos este tipo de lesiones. Hay que diferenciarla de esta otra lesión que se llama irrumatio. El irrumatio es la evidencia forense de trauma sexual violento, es decir, mientras que en el felatio la persona participó, consintió la relación, en el irrumatio las lesiones orales son por violencia física, es decir, fue obligado o obligada a hacer el sexo oral. El irrumatio es poco identificado porque clínicamente se parece mucho a un herpes intraoral. Entonces son lesiones pues un poquitito difíciles de identificar. Hay como que tener un entrenamiento muy, muy claro en ese aspecto. Esto es lo que les mencionaba. Fíjense cómo esto es un irrumatio y fíjense cómo se parece bastante a un herpes. ¿En qué se parece? Vean los puntitos que tiene el herpes. Este logra tener algunos puntitos, respeta y llega hasta la línea media. Aquí este también respeta y llega hasta la línea media. Es bastante, bastante fácil confundirlo con un trauma, con un herpes intraoral. Ahora bien, vean jóvenes, resulta ser que además de esto, uno de los grandes agravantes y una de las cosas que puede hacer que un paciente tenga contactos sexuales de riesgo es la utilización de las drogas. Y las drogas también tienen capacidad de imitar algunas enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, técnicamente hablando, esta lesión que vemos acá se llama leucoplasia. La leucoplasia es una lesión blanca que no se quita y que uno no sabe identificar a qué viene el tema. Pero resulta ser de que hay personas que consumen cocaína que lo que hacen es, para probar la calidad de la cocaína, lo que hacen es que agarran la droga
y se la frotan en la mucosa dentro de la nariz. Si provoca adormecimiento, la cocaína es de buena calidad, lo mismo hacen con la piedra. Pero llega un momento en el cual pierden la sensibilidad en las fosas nasales y entonces comienzan a hacerlo dentro de la boca, agarran la piedra o agarran la cocaína y se frotan las encías, y esto se llama hiperkeratosis, que es como decir en términos simples, es un callo por estarse frotando la cocaína en las encías. Pero también eso se parece montones a una cosa que se llama leucoplasia vellosa, que es por un tipo de herpes que también puede aparecer en el contexto del paciente con VIH-Sida. Y para terminar de hacer, bueno, vean aquí otro ejemplo de cómo el paciente también puede provocar ese tipo de lesiones, y no siempre la gente se lo reconoce a uno. Eso es lo complicado de esto, que la gente no les reconoce a uno este tipo de actos. Pero vean esto, que era lo que yo les decía. Resulta ser que en estos momentos particulares, chicos y chicas, resulta ser de que los especialistas en medicina oral tenemos mucha precaución con la sífilis y con esto que les voy a contar. Este paciente me llega a mi oficina y me cuenta que tiene una lesión blanca en el paladar, pero vean que esa lesión blanca es como muy definida, o sea, esto es muy raro, o sea, las lesiones blancas no tienen ese, pareciera como si lo hubiera recortado con una tijera. Pues resulta ser que esto era producto del uso de la cocaína. La cocaína tiene la particularidad de que, para entenderlo en términos sencillos, la cocaína logra producir en el paciente la sensación de euforia, porque literalmente lo que hace es que agarra los vasos sanguíneos y abre y cierra, abre y cierra. Y eso se traduce en una señal bioquímica, neurológica, que el paciente tiene euforia. Pero si usted está abre y cierra los vasos sanguíneos, el problema es que se le puede morir el tejido porque le dejó de llegar sangre a la piel o al tejido. Y pueden haber perforaciones en el paladar bastantes parecidas a las que vimos en la sífilis terciaria. Entonces, esto que están viendo ustedes acá, esto era una esponja de lavar vasos que el paciente se había puesto en el defecto porque no podía evidentemente ni comer ni respirar. Pero vean, este es idéntico a las lesiones que vemos en los pacientes que están usando cocaína, pero también es idéntico en los pacientes que toman o que han tenido sífilis y están en la etapa avanzada. Y curiosamente también se ha demostrado que los pacientes que usan drogas son más propensos a tener enfermedades de transmisión sexual. Entonces es una cosa que está de alguna forma vinculada una con la otra. Y otros efectos, quizás no directos, pero sí muy relacionados con el tema las prácticas sexuales de riesgo, que es estar, digamos, bajo la influencia de drogas, y por ejemplo lo que ocurre también con la utilización de metanfetaminas, que produce una sensación de ansiedad intensa, y posteriormente el paciente comienza a apretar los dientes, rechinarlos, deja de producir saliva y los dientes literalmente se ponen así en este contexto. Nuevamente, estos pacientes son más propensos a desarrollar infecciones de transmisión sexual orales que los pacientes que no están utilizando ningún tipo de drogas. Bueno, pero la pregunta aquí es entonces, ya quedamos clarísimos de que existen muchas, y todavía yo podría hablarles de más enfermedades de transmisión sexual, pero pues el tiempo no nos da. Pero ¿cómo se protege entonces? Porque ya es una realidad que el contacto orogenital vino para quedarse. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo se protege uno para una infección de transmisión sexual durante el sexo oral? Hay varias cosas que el CDC recomienda en este sentido. La utilización de barreras mecánicas, algo así como un condón, pero para tener relaciones orogenitales. Es una barrera mecánica que se va a colocar entre la boca del que va a practicar el sexo oral y la persona que va a recibir el sexo oral. Entonces, hay algunas cosas que se deben hacer con este tipo de materiales y hay otras cosas que no. Por ejemplo, es importante tener claro de que el material que se utiliza para este fin tiene que ser de látex o poliuretano, porque existen, con el cuento de la onda conservacionista, están creando una especie de barreras hechas a base de fibra natural que no funcionan porque los virus son demasiado pequeñitos y pueden pasar por en medio de esas fibras naturales o pueden incluso degradarse durante el contacto con la saliva y eventualmente hacer que el paciente entre en contacto con bacterias. Importante siempre verificar que esta barrera mecánica no esté vencida, que no tenga ningún tipo de ruptura,
importante es que, por ejemplo, si se posiciona a nivel vaginal para tener sexo oral, no se puede pasar de la vagina al recto y del recto a la vagina, porque las bacterias, las enterobacterias que habitan en el recto son capaces de producir infecciones en la vagina. Si usted saca a un microorganismo de su hábitat natural y lo pone a vivir en otra parte, uno no sabe cómo va a reaccionar y pueden ocurrir infecciones. Entonces, si se va a usar solamente a nivel vaginal o rectal, pues donde usted decida, lo deja ahí y no esté pasándolo para un lado y para el otro para evitar contaminaciones. La otra cuestión es que no se pueden utilizar más bien lubricantes a base de agua para evitar que se vaya a disolver la barrera, y evidentemente las barreras que no está utilizando, ¿verdad? Las que están limpias, pues guardarlas en un lugar fresco, seco, que no esté asoleado. ¿Qué no se puede hacer? No se pueden reutilizar estas barreras, no se pueden estirar porque se pueden romper, no se deben utilizar espermaticidas sobre la barrera porque esto deteriora el material y permite el ingreso de microorganismos. Eh, la otra cosa es que pues, es importante no utilizar ningún otro tipo de lubricante que no sea a base de agua, pues para evitar que esto se vaya a romper. Más o menos así es como el CDC recomienda la utilización de esto para el sexo orogenital. Ya hay este tipo de materiales, ya se consiguen en el mercado, se colocan así como estamos viendo, se coloca en posición y después de terminado el acto, pues simplemente se desecha. Esto no es reutilizable. Pero si no tuviese a la mano uno de estos, pues a partir de un condón se pueden utilizar, se pueden hacer, se cortan la punta, los dos extremos, se corta hacia lo largo y ya tenemos una barrera que se utiliza exactamente igual para el sexo oral y para el cunilingus y para el anilingus. Y para el felatio, pues el preservativo puesto normal. Ahora, otra cosa que vean la importancia de visitar al odontólogo periódicamente. A pesar, o sea, eso es algo que les va a sonar como contrasentido, pero es que así es. La gente va a tener relaciones con alguien, inmediatamente lo que hace es irse a lavar los dientes y usar hilo dental como tratando de que, pues, de que la boca no le huela mal, ¿no? Pero resulta que está contraindicado si usted tiene una enfermedad gingival como la gingivitis. ¿Por qué razón? Porque si usted se lava los dientes de manera traumática o usted se pasa el hilo dental y comienza a sangrar, esto significa que hay vasos sanguíneos abiertos y expuestos. Y si usted inmediatamente, después de haber hecho esto, va y tiene sexo oral con alguien, tiene mayor probabilidad de que un virus, una bacteria, cualquiera de esas cosas que pueden haber ahí, entren directamente al torrente sanguíneo y ya estuvo que la cosa se complicó. Entonces, no es que no se laven los dientes, claro que hay que lavarse los dientes, a lo que me refiero es que tienen que tener un contacto muy estrecho con su odontólogo, tienen que asegurarse de tener su boca en buenas condiciones si usted va a practicar el sexo oral. Además de eso también, que hay gente que se lava los dientes incluso después de haber tenido sexo oral, como quien tratase de matar a los microorganismos, y ya está demostrado de que eso no va a incidir en nada en el hecho de si usted agarra un virus, una bacteria o alguna cosa ahí, ya la agarró y ya lavarse los dientes no le ayuda en nada. Además de eso también es importante que durante el contacto, digamos, del rostro de la persona con los genitales de la otra persona, evite que fluidos vaginales, el mismo semen e incluso el vello púbico o el vello de los genitales pueden entrar en contacto directamente con los ojos, por lo que les conté al principio de que hay microorganismos que están muy bien que vivan en genitales, pero ya fuera de los genitales la cosa cambia. Y también es importante evitar practicar el sexo oral durante la menstruación, porque también durante el fenómeno de la menstruación hay grandes cantidades de vasos sanguíneos llenos de sangre. Si pudiéramos ver qué es lo que está pasando a nivel de la menstruación, qué es lo que la mujer expulsa, nos daríamos cuenta que tiene pues, el útero lleno de grandes vasos sanguíneos que están preparados o que estuvieron preparados para alojar lo que iba a ser un bebé, que como no se dio, termina botándolo y eso es lo que vemos. Pero hay grandes procesos inflamatorios que hacen que tener sexo oral durante ese proceso sea de riesgo también para la persona. Ahora, ahí sí que eviten, no hay sexo oral para alguien si usted está claro de que la persona tiene una infección de transmisión sexual activa. Si usted sabe, identifica, está consciente que alguien tiene una enfermedad de ese tipo,
evite tener relaciones en ese sentido. Si alguien tiene en los genitales úlceras, o tiene en la boca úlceras, o tiene un rash, que es como decir un brote, como una, ¿qué le digo? Como un, sí, o sea, que uno ve como una zona rojiza alrededor de los genitales o alrededor de la boca, no se debe tener sexo oral, porque esos son puertas abiertas, así de par en par, para que entren cualquiera de estos microorganismos. No se debe besar a nadie, ni tener sexo oral con nadie que tenga un piercing que esté inflamado o que no esté cicatrizado. Si la persona que tiene el piercing está con dolor en el piercing porque se lo acaban de poner o porque se le acaba de infectar, no se practica sexo oral y no se besa a esa persona porque tiene mayor riesgo de infección. Y si se tiene infección de garganta, también es una contraindicación que la CDC establece como un parámetro importante para decir no podemos tener relaciones orogenitales en este momento. Entonces, al final de la historia, chicos, ya para terminar, es que finalmente, pues bueno, este tipo de actividades llegaron para quedarse y bueno, como decía un autor por ahí, que la premura de amar no se convierte en una experiencia para enfermar. Al final de la historia es muy importante socializar, relacionarnos y la sexualidad debe vivirse de manera sana y natural, pero debe vivirse en un contexto absoluto de sanidad y de responsabilidad con todo lo que esto implica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Castro por su valiosa intervención en esta tarde, pues noche de la charla, de webinar denominado Enfermedades Orales de Transmisión Sexual. Tenemos varias preguntas que pues nos hicieron los participantes mediante el chat. Puedo ir haciéndolas pues una a una, tal vez por ahí alguna se nos repita, pero pues en este caso el doctor Castro las va a ir respondiendo según el orden que pues fueron realizadas. Una de las primeras preguntas nos indica es cómo diferenciar el sífilis, de una postema común, en este caso. Pues se lo voy a poner así. Recordemos que la sífilis, como les mencioné, se llama la gran simuladora. Yo le diría así, si usted no está acostumbrado, si en su boca no es normal que aparezcan las llamadas postemas, y usted tuvo relaciones orogenitales con alguien y a la semana le aparecen estas postemas, usted debería buscar asesoría para verificar que esto, que es la primera vez que le aparece en su boca, no sea sífilis. Perfecto, muchísimas gracias. Siempre en esta misma línea, en la línea pues de esta enfermedad, dice que si hay medicamentos para tratarlo, pero que no tengan penicilina. Sí, claro. Los alérgicos a la penicilina utilizan normalmente doxiciclina, que no es derivado de la beta-lactámica y que sí se pueden utilizar, claro. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, estoy omitiendo un poco los nombres, de igual manera ustedes pueden visualizarlas en el chat la persona, pero pues para el respeto estoy pues omitiendo el nombre de la persona y hago directamente la pregunta. En este caso pues dice, si me hago exámenes de sangre en la clínica, ¿puedo saber si tengo o si se cuenta alguna de esas enfermedades de las que usted mencionó? No necesariamente porque, vamos a ver, cuando la gente se hace un examen de sangre, en el examen de sangre lo que puede salir casi siempre es lo que llamamos un hemograma completo. Uno tendría que tener muy claro cuál es el tipo de enfermedad que está buscando para hacer eso. Por ejemplo, si yo sospecho que yo tengo sífilis, yo tengo que llegar donde el médico y decirle, yo sospecho que tengo sífilis, para que él me mande dentro de todos los exámenes de sangre la prueba que más se adapta a eso. Es decir, esto no son pruebas de rutina, ni yo puedo mandar todas las pruebas de laboratorio que existen para enfermedades de transmisión sexual, porque es muy difícil identificarlas todas a partir de un solo examen. A veces hay que hacer varias pruebas. Entonces, mi recomendación es que si se tuvo contacto sexual con alguien y aparece alguna lesión, tanto en genitales como en boca, a los días después de haber tenido una relación, vaya directamente y el médico bucal va a saber, en el caso de las lesiones en boca, pues uno más o menos sospecha si es gonorrea o si es sífilis o si es cualquier otra lesión. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Una de las siguientes preguntas, pues realizada por los asistentes, indica si consumo marihuana y comparto la pipa, ¿puedo contactarme de algo, contagiarme de algo más bien? De lesiones como herpes, sí podría. Si la otra persona tiene un herpes activo, capaz que sí se lo pega. Otras cosas no, difícilmente, porque
la mayoría de microorganismos afortunadamente se mueren casi que saliendo del organismo, pero el herpes sí es muy, muy duro, muy resistente. Perfecto. Otra de las preguntas que nos indican es, no sé si está pues directamente relacionado, si nos puede dar una respuesta específica, dice, ¿cómo se debería practicar el sexo oral a las mujeres entonces? ¿O cuál es la recomendación para aplicar Con el la sexo oral? protección, o sea, no, no digo que no se haga, pues es parte, digamos, de la expresión de la sexualidad humana, pero siempre se tiene que tener, vamos a ver, hay dos grandes factores a los que hay que tener claro. O sea, usted puede entrar a una relación que la mejor prevención en el contexto de una relación es la monogamia. Es decir, saber que su pareja es totalmente sana y que a partir de ello usted puede experimentar con su sexualidad lo que usted quiera, pero tienen que estar claros en que los dos están sanos. El problema es que el concepto de la monogamia o el concepto de la fidelidad, más bien, que es al punto al que quiero llegar, es un término muy relativo porque hay gente que dice, y esto es importante, chicos y chicas, yo puedo ser fiel a mi pareja porque tengo un año de estar con mi pareja, pero el año pasado tenía otra pareja y también le fui fiel a esa pareja. Y hace 2 años tenía otra pareja y también le fui fiel a esa pareja. Al final de cuentas, en 3 años he estado con 3 personas diferentes y como nos hemos dado cuenta, hay enfermedades de estas que se van arrastrando casi que por años. Así que ese cuento de que lo que no fue en tu año no se hace daño, no aplica para las enfermedades de transmisión sexual. Aquí no. Por eso es que ustedes ven que los artistas muy famosos, dentro de las cosas que piden para casarse, es pruebas de todas estas enfermedades de transmisión sexual para asegurarse de que no le está trayendo un regalito de otra relación. Ahora, si ya definitivamente se va a tener relaciones sexuales con alguien que no es su pareja, bueno, pues tiene que ser con protección. Es que esa no hay otra opción, tiene que ser con protección. De la misma manera que si usted quiere tener hijos, yo siempre digo a los muchachos en la universidad, la única forma o la única razón del por qué nos vamos a aventar a la piscina sin zapatos es porque usted decide tener hijos. De la otra forma, no hay ninguna razón del por qué arriesgar adquirir una enfermedad que como estas puede cambiarle la vida a uno para toda la vida. Otra de las preguntas que nos realizan los asistentes es que si existe alguna prueba médica para hacerse antes o después de una relación sexual específicamente. Bueno, pues sí, hay muchas pruebas, ¿verdad?, que se pueden hacer, pero está como un poco complicado estársela haciendo pues a todo el mundo, pero técnicamente sí se puede hacer. O sea, por ejemplo, existe el VDRL, que es una prueba indirecta para determinar si hay sífilis, existe los cultivos para ver si hay gonorrea, existen los PCR para determinar qué tipo de virus es el que tiene el paciente, pero como la expresión de la enfermedad, de las enfermedades es tan heterogénea y tan variada, pues está difícil saber cuál prueba hay que mandar. Antes de, ¿verdad? Por lo menos. Perfecto. Otra de las cuestionantes que nos hacen de igual manera es específicamente si es peligroso tener alguna relación anal y después genital sin ningún medio de protección. Totalmente peligroso y sobre todo o sea, sí es peligroso y le voy a explicar por qué razón. Primero, vamos a ver. El, el, la vagina, a diferencia del recto, la vagina tiene unas glándulas que producen una lubricación natural, las glándulas de Wartin. Y esas glándulas favorecen, esa lubricación natural favorece a que la penetración sea menos traumática. En el caso de las relaciones rectales, como ahí no hay lubricación de nada, pues el problema, y hay muchos vasos sanguíneos, el recto se va a romper sí o sí, y por lo tanto hay mayor contaminación, no solamente de materia fecal al torrente sanguíneo, sino que también de otros microorganismos que pueden entrar al torrente sanguíneo. Pero si se tiene, por ejemplo, relaciones rectales y luego se pasa a relaciones vaginales en el mismo proceso, usted está pasando microorganismos, bacterias del recto a la vagina y viceversa. Y esto puede provocar infecciones muy importantes en las mujeres. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por todas las respuestas. Nos queda un par de preguntas por acá. Justamente dice que en caso de que, o la posibilidad de que dos personas hayan tenido relaciones entre ellos, vamos a ver, ¿es posible que dos personas que hayan tenido relaciones únicamente entre ellos presenten infecciones o enfermedades de transmisión sexual? No, si solamente han estado entre ellos, no. O sea, si usted tiene relaciones con una persona nada más y esa persona está libre de enfermedades, hombre,
la recomendación es disfrute y explore la sexualidad a su gusto, pero siempre dentro de un marco de responsabilidad. Perfecto. Y cerramos con una última pregunta hecha mediante el chat. Dice que aparte de su persona como profesional, ¿qué otros colegas, centro o clínicas privadas recomendaría para realizar alguna consulta sobre ETS? Bueno, vamos a ver. Si las lesiones están en genitales, es un médico, evidentemente, ¿verdad? El médico que escoja. El tema es, si son lesiones en boca específicamente, pues la recomendación es, en primera instancia, un odontólogo que le va a identificar si esa lesión está dentro de lo esperable o no. Pero si el odontólogo identifica que la lesión se sale del contexto de la normalidad, lo recomendable es que consulte con un especialista en medicina bucal. Perfecto. Y una finalmente que vamos a abrir el micrófono para las personas. Creo que alguien pues tiene una pregunta directo pues que puede hacer con todo para el doctor directamente en este caso. Sí, Kenneth, hay unas preguntas que los chicos enviaron también previamente. Ok, perfecto. Dice así, una persona que todavía no presente sintomatología de alguna enfermedad de transmisión sexual la puede contagiar. Sí, definitivamente y tristemente sí. El caso del herpes es una. La sífilis, les comentaba que hay periodos de latencia asintomáticos de años y anda irradiando sífilis por todo lado. El VPH igual, no tiene que estar la lesión activa para que el paciente sea infeccioso. Desafortunadamente, sí. Después, compartir botellas, vasos u otros utensilios de esa índole podría contagiarme. No para todas las enfermedades, por ejemplo, no aplica para la sífilis, no aplica para el papiloma, no aplica para la gonorrea, pero sí podría aplicar para una enfermedad como la hepatitis B, por ejemplo, o otros tipos de hepatitis. ¿Cuánto tiempo después del acto sexual iniciarían los síntomas o señales de una ETS? Bueno, van desde los 4 días hasta 40 años después, dependiendo de la enfermedad que sea. ¿Para contagiarse es suficiente con un roce o solo si hay heridas en la boca? Lo importante es que hayan heridas en la boca. Entre más sangrados, entre más heridas existan en la boca, mayor es el riesgo de adquirir una ITS. ¿El semen puede transmitir alguna enfermedad de transmisión sexual? Un montón, sí. ¿Qué partes específicas debemos revisar en la pareja antes de realizar el sexo oral o cuáles son las señales de que es mejor abstenerse de él? Bueno, ahí lo estuvo comentando usted, doctor. Sí. O sea, si uno ve señales ahí externas, ve algo que no está en su sitio, mejor chao. Vamos a ver. Si tengo gingivitis, si tengo aftas, periodontitis, si me han extraído un diente recientemente o si tengo alguna cirugía reciente, ¿me puedo contagiar? Definitivamente sí. Tener una higiene oral deficiente, entonces podría ser un determinante. Un determinante y muy importante. De ahí la trascendencia de tener una boca sanita para aventarse a hacer este tipo de cosas, porque de lo contrario aumentan los riesgos. Si una persona tiene una ETS y está latente y tiene sexo oral sin protección y la otra persona está sana y no tiene lesión en boca, aún así se puede contagiar. No tiene que tener alguna lesión activa en boca. Por ejemplo, si tiene sífilis, tiene que estar la lesión activa. Si tiene papiloma, tiene que tener el papiloma activo en la boca. ¿Existe algún tipo de estudio o examen a nivel bucal que podamos realizarnos para asegurarnos de nuestra salud? Me imagino que aparte de la revisión odontológica se refieren. Pues por lo pronto sí las hay, pero digamos uno los utiliza cuando ya el paciente tiene una lesión propiamente dicha. Antes, básicamente, la revisión clínica clásica. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Si una persona tiene herpes tipo 1, el herpes labial, y tiene sexo oral con una pareja que no está enferma, puede contagiar a sus genitales. Sí. Ese tipo de herpes seguiría siendo tipo 1. Sí, así es. Sigue siendo tipo 1, aunque clínicamente se vea muy parecido al tipo 2.
Hay algunas diferencias clínicas importantes. Por ejemplo, cuando alguien tiene herpes genital en la boca, es menos aparatoso, es decir, es menos dramático. Y de la misma forma, cuando alguien tiene herpes de boca en genitales, la lesión también es menos aparatosa que cuando es el herpes genital propiamente. Ok, entonces, si alguien tiene el tipo 2, que es el genital, se lo contagia a alguien a su boca, sigue siendo tipo 2, Sigue siendo tipo 2. sigue siendo herpes genital, ¿verdad? Aunque esté en la boca. Exactamente. Ujú. Perfecto. Dicen aquí centros privados donde consultar sobre ETS, ETS. nombres. Nombres, bueno, no es que así como nombres, no, yo le podría decir que si es un médico, si tiene lesiones en genitales, pues con un médico general que quiera. Si tiene lesiones en boca, pues sería un especialista en medicina bucal. Bien. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos justamente por las intervenciones, las dudas y pues lógicamente al doctor Castro pues por ¿Alguien está su preguntando algo ahí, respuesta. Kenneth? Perdón, vamos a ver, sí, listo, vamos a ver. Hay dos preguntas más bien que se nos quedaron por acá. En el chat dice si se recomienda usar dos condones, uno para el anal y otro para el vaginal. Es una de las Sí, consultas sí, pendientes. sí, así Ok, es. perfecto. Y la otra es, dice, la poca probabilidad de contagio de VIH por vía oral se ve alterada si hay alguna herida, como una mordida, por ejemplo. Sí, definitivamente sí. Es poco probable porque, como les digo, el virus del VIH normalmente no sobrevive en la saliva. La saliva tiene capacidad como de destruirlo. Pero ciertamente no se habla de un riesgo nulo, se habla de un riesgo muy poco probable, pero ese muy poco probable me abre la posibilidad de que de repente sí pasa. Y entonces, si existen factores como ulceraciones, inflamaciones, heridas, pues hay un riesgo más importante. Además, se los pongo así, para que alguien adquiera el virus del VIH, tiene que adquirir ese virus en cantidades suficientes entrando directamente al torrente sanguíneo. Y eso es poco probable que ocurra en boca. Perfecto. Creo que no tenemos ninguna pregunta más mediante el chat, ni ninguna pregunta adicional. No sé si la doctora Sí. Yolani tiene una por ahí pendiente también, un par de pendientes. Si pudiéramos dar el número del doctor para las citas y pues, la dirección también para las personas que estén interesadas en hacerse un chequeo, si tienen alguna lesión en su boca que no saben identificar o no están seguros, es mejor consultar a tiempo, ¿verdad? Entonces, si podemos, el doctor tal vez pueda darnos los datitos ahí, la dirección y el teléfono para citas. Claro que sí. Vea, pueden eventualmente contactarme al 89 59 83 80, 89 59 83 80. Yo estoy atendiendo en Paseo Colón, detrás del Centro Colón. Pero eventualmente ustedes pueden decir, mandar un mensaje a este número que les acabo de dar, un mensaje WhatsApp, y dicen que es paciente del TEC. Y con eso, pues ya yo sé qué es la cosa. Muy Perfecto. bien. Si alguien tiene alguna lesión que quiere averiguar o estar seguro, el doctor había ofrecido una primera consulta gratuita a las primeras 30 personas que consultaran. Entonces, ahí tienen el numerito ya, doctor Sergio Castro. Y bueno, por mi parte, encantada de haberlo tenido, doctor. Esperemos que no sea la última vez, porque la verdad que el doctor maneja temas súper interesantes y me ha encantado. Espero que a todos la audiencia también. Aquí veo muchos buenos comentarios, doctor. La gente está muy contenta, le Así está es. felicitando. Y bueno, no sé quién es mi compañero. No, justamente reiterar, ¿verdad? Pues esto como parte de las facilidades brindadas por el doctor Castro y pues justamente reiterar el agradecimiento que pues él brindará una primera consulta en caso de para las personas del TEC, ¿verdad? En este caso tienen que indicarle, ¿verdad? A él claramente que son personas del TEC, pues la revisión para como tal de alguna lesión sospechosa de riesgo ETS en alguna cavidad oral. Y le repito los números, justamente la solicitud puede ser hecha al 2241-2780, que es la de No, la...
Ese no. Ese no, el 8959, más bien 8380, más bien entonces. 89, ese que les di. 89, 59, 83, 80. 8380, justamente en Paseo Colón, pues le indican las personas interesadas que ustedes participaron de la charla o que pertenecen al TEC para coordinar los detalles directamente con el doctor. Reiterarle el agradecimiento y pues doctor, algunas palabras finales justamente de esta noche tan enriquecedora con los conocimientos brindados en este caso. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad, pero más le agradezco la oportunidad a la doctora Yorleni por haber tenido la visión de romper paradigmas en este tema. Eso es un tema que no se habla y es un tema necesario, es un tema trascendental, es un tema del que todos los días tenemos que aprender más. Así que, chicos y chicas, no escatimen en preguntar, pregunten. El conocimiento es poder y la información es salud en estos momentos particulares. Yo les agradezco muchísimo y estoy para servirles en lo que pueda con muchísimas ganas. Muchísimas gracias. No sé si la doctora Yorleni algunas palabras finales de cierre de la actividad. Agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Creo que algunos tal vez no pudieron ingresar. No sé si después podemos facilitar la grabación. Sí, la grabación. Agradecidísima con el doctor. Gracias, Kenneth, a usted también por toda la organización y gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad que necesitamos apoyo en este tipo de actividades. Es necesario conocer, es necesario aprender y bueno, en eso estamos, en el camino andamos, pero es necesario ir tomando del camino, ¿verdad? Lo que podemos ir aprendiendo y aplicarlo a nuestra vida. Una del propósito de la red costarricense es precisamente dar herramientas a los estudiantes para que ellos mismos puedan cuidar de su salud. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Reiterar el agradecimiento, muchísimas gracias a todos los participantes, al doctor, a la doctora y pues a todos los que intervinieron en esta actividad organizada por la Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud, la Red COPS del Tecnológico de Costa Rica. De mi parte, de un servidor, Kenneth Mora, pues agradecer nuevamente su atención y desearles pues las buenas noches y la despedida. Que pasen muy bien.